Buenos días y feliz sábado, mis hermanos. ¿Cómo están? Una alegría nuevamente. Siempre para mí es un gusto cuando me invitan y estoy aquí compartiendo la palabra del Señor. Hoy es sábado y es el día del Señor. Es un día diferente a los demás porque hoy fue creado. Este día fue creado ¿para qué? Para que toda la creación de Dios pueda ¿qué? Alabar y recordar que Dios es nuestro creador, Dios es nuestro salvador. Apreciado hermano, el himno que escogí siempre me pone un poco complicado mi sentimiento porque es un himno que mi mamá me enseñó, ¿no? Bueno, y gracias a eso uno, pues, ahora que ella es adulto, reconoce que cómo el padre, cómo la madre lo pudo haber ganado a uno, ¿no? Gracias doy a Dios por esa situación. El tema que vamos a presentar tal vez va a ser una continuación de lo que se presentó en la anterior semana. Voy a presentar desde un punto de vista cuál debe ser la característica del verdadero cristiano en la actualidad. ¿Cuál debe ser? Porque nosotros cuando hablamos, se habla de algún ejemplo de un profeta o de algún personaje bíblico o un apóstol, nuestra mente vuela y quiere ser inmediatamente como él. Y queremos gozar, y fíjense que nuestra mente vuela y va directamente a al beneficio que recibió, ¿no? Pero no saben que ese personaje bíblico, ese profeta bíblico, ha tenido que pasar por una serie de dificultades, por una serie de dificultades trabajando en su carácter, trabajando, pidiéndole a Dios nunca separarse. En este caso voy a continuar con lo que estábamos hablando del profeta Elías. ¿Pero qué era el profeta Elías? ¿Cuándo existió? ¿Por qué decimos muchas veces nosotros, y como que está, por qué decimos nosotros somos los tercer Elías? ¿Cuál era la condición de la vida o cómo era la sociedad en ese tiempo? La sociedad en que se desarrolla este gran profeta era una sociedad donde estaba corrompida. La historia nos dice que él fue a predicar a Israel, a Acab, rey de Israel. La historia nos muestra que después de la muerte de ¿quién? ¿Se acuerdan ustedes? De Salomón. ¿Qué pasó con el reino? Se dividió en dos. 9 tribus para un lado y 2 tribus y media para la otra. Eso pasó. Y resulta que estas 9 tribus hicieron un lugar, hasta hicieron un lugar de ¿qué? De culto que no se le había dado, que no se le había permitido. El rey malvado de ese tiempo, como vio que Jerusalén era el lugar de adoración, entonces le vamos a hacer un lugar de adoración. Estaba en contra porque Dios había mandado el lugar de la adoración. Entonces se desarrolló, empezó a introducirse en este tiempo que aproximadamente en el año 864, 870 antes de Cristo, ya la corrupción en Israel era tan grande. Ya vemos nosotros que el rey que en ese momento le tocó estar, que se casó por si acaso con una ¿quién? Con una profetisa de Baal, la que hizo que el rey apresurare su caída, donde en vez de adorar a Jehová se empezaron a adorar a ídolos. Entonces le tocó vivir en un momento muy difícil. Pero lo vamos a ver. Dice, el nombre de Elías cuyo nombre significa mi Dios es Señor. Solo se lo conoce por el nombre de Elías el Tibita. No se conoce quién fue su padre, no se conoce, pero solamente sabemos que fue el Tibita. Y vino ¿a quién? A exhortar ¿a quién? A Acab, porque él era el rey. Entonces, dentro de estos personajes al que nosotros debemos, ¿no?, con la ayuda de Dios, tratar de imitar, tenemos también ¿a quién? A otro personaje que se desarrolla
casi en las mismas circunstancias que se desarrolla Isaías, que es el profeta Juan, que es Juan el Bautista. Dos personajes bíblicos que nos muestran, ¿no?, que nos enseñan cómo debe ser el verdadero cristiano o cuál debe ser su comportamiento del verdadero cristiano en el tiempo de la apostasía. Y ahora no me voy a referir a la apostasía global que había que había en Israel y que había cuando en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Juan el Bautista. Hablemos de la apostasía que hay la apostasía que hay dentro del pueblo de Dios. A esa es la que tenemos que nosotros amonestar. No solamente a ellos, sino a todo el mundo, pero tenemos que ser específicos de amonestar a la apostasía, ¿no?, y al pecado que está dentro de la iglesia. Apreciados hermanos, esto es lo que quiero desarrollar hoy día. Dos personajes bíblicos que fueron inmovibles. Dos personajes inmovibles en su fe. Tanto Elías como Juan el Bautista. Que sufrieron demasiado. Que fueron humildes. Que fueron personas, sino que no se formaron en lugares regularmente que debían formarse, pero tenían el Espíritu Santo, porque vivían en una completa comunión con Dios. Vamos a ver aquí, vamos a verlo, una de las características de Elías que la vamos a desarrollar era que confiaba en el propósito de Dios. La sierva del Señor nos dice: Elías, alejado de toda ciudad de nombre y sin ocupar un puesto elevado en la vida, Elías el tibita inició su misión confiando en el propósito de Dios que tenía de preparar el camino delante de él y darle abundante éxito. La palabra de fe, de poder, estaba en sus labios y consagraba toda su vida a la obra de reforma que él tenía. Y consagraba toda su vida a la obra de ¿qué? Sus labios solamente decían la palabra que Dios le ponía. Y consagraba toda su vida a la reforma. Por eso es que digo que tenemos que hablar a la iglesia. Porque el mundo no conoce a Dios. No conoce a Dios. ¿Quién conoce? La iglesia conoce. ¿El mundo puede ser reformado? No. Porque tiene que conocer primero. La iglesia necesita ser reformada. La iglesia necesita virarse, como dicen los cubanos. Me estoy acostumbrando a esa palabra. Los de la iglesia tienen que ir encaminándose, buscando el camino, porque eso es reforma. Es reformar, significa rehacer lo que ya estaba hecho y que por algún momento me lo he descuidado. Apreciado hermano, ese era el trabajo que tenía que hacer. ¿Y el pueblo de Israel conocía a Dios? Por supuesto que conocía. Cuando Moisés va a morir, lo encontramos en Deuteronomio, le dice: tú, para que recibas las bendiciones, tú tienes que continuar ¿qué? En este camino, guarda sus mandamientos. Y en el libro de Deuteronomio, los primeros 6 capítulos, y cuando habla de Moisés sobre este tema, es hincapié en decirle: guarda los mandamientos para que te vaya bien, guarda los mandamientos para que sea fructífero. Apreciado hermano, ¿el pueblo de Dios sabía? Sí, pero se había olvidado. Porque qué pena que cuando el pueblo de Dios necesitaba un rey que los lleve a seguir conociendo a Dios, encontramos a Acab, que tal vez de nombre lo conocía. Es más, Acab no debió ser rey. Se me viene ahora a la mente. Porque estaba usurpando un lugar que no tenía que ser. Porque el reinado tenía que estar en el otro lado. Apreciado hermano querido, uno de los otros puntos que quiero verlo, que la hermana White lo dice,
La suya era una voz de quien clama en el desierto para reprender el pecado y rechazar las mareas del mal. Su palabra, su voz, fue para reprender ¿qué? El pecado. Y fue una tarea fácil, hermano, que tuvo Elías. Todo el mundo agarró y aceptó eso. Por supuesto que no, porque hasta su vida corrió peligro. Pero era su deber. Elías nunca aduló el pecado. El problema de adular el pecado es hacer vivir el pecado con nosotros. Hoy día en la lección decía el hermano, y es normal, eso es normal que ahora cuando hablamos de la fe, lo que es la fe genuina y la presunción. La presunción que hace, empieza a disculpar. Pero la fe genuina es la que obedece. La que no importa cuál es el mandato de Dios, obedece. Aprende y obedece. Otra característica que quiero desarrollar, mientras Elías veía hundirse cada vez más en la idolatría, su alma se angustiaba y se despertó una indignación. Compasión. Una de las características que también nosotros es, confiaba en el propósito de Dios, reprendía el pecado y tenía una compasión por las personas. También esos elementos tenemos que introducirlos nosotros. No es solamente no es solamente reprender, también hay que tener compasión por esa persona para enseñarle. Porque así como fue fuerte Elías, porque así como fue fuerte, es decir, cuando se enfrentó a Acab, también a Elías se le dice el bálsamo de Galad. También llegaba el mensaje de misericordia. Apreciado hermano, dice entonces lo que tenemos que ver aquí, este pueblo que conocía la misericordia y el amor de Dios, que había conocido los mandamientos de Dios y que había experimentado el amor y cuando ellos eran obedientes, ellos podían decir que eran un pueblo bendecido por Dios. En el libro de Salmos, capítulo 105, si alguien me ayuda, vamos todos a leer. ¿Qué era lo que sabía este pueblo? Isaías 105, Salmos 105, 44, dice: y les dio la tierra de las naciones, las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y observasen sus leyes. ¿Este pueblo sabía o no sabía? El pueblo de Dios fue tan bendecido. Moisés le dice, Dios le dice, al pueblo que ustedes van a entrar, ustedes no trabajaron, pero yo se lo estoy dando. Las casas que están ahí no la edificaron, pero yo se las estoy dando. Todo ustedes tenían y no lo han hecho. Pero si se apartan de mí, si cumplen los mandamientos, ustedes van a vivir para ahí, para siempre ahí. Pero si se apartan de mis mandamientos, también había las bendiciones y las maldiciones. El problema del pueblo de Dios, que no entiende que alejarse de los estatutos y los mandamientos y los decretos de Dios te trae maldición. Yo te quiero decir, hermano, y yo lo veo así siempre, el cristiano, cuando se aleja de Dios, en muchos de ellos, se aleja demasiado lejos. Tiene que ser una obra extraordinaria del Espíritu Santo volverlo a traer. Cuando cae en pecado y se va, está en pecado, es difícil que vuelva, a no ser que venga por una obra extraordinaria de Dios. No callamos en eso, porque esto que es una bendición para nosotros se puede convertir también en una maldición. Si guardamos los mandamientos de Dios es una bendición.
Pero si los transgredimos y somos transgresores abiertos, tengamos cuidado, hermano. Tengamos cuidado. Porque la muerte puede venir y estamos en pleno pecado. ¿Y cuál es el propósito de cada uno de nosotros? ¿Por qué usted está acá? ¿Por qué usted está? Uno, porque ama a Dios. Y porque algún momento vamos a estar, ¿quién? En el cielo y dándole la bienvenida a Jesús, diciéndole: aquí está nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos va a salvar. Ese es el objetivo. Pero el principal objetivo es ahora para nosotros debe ser amar a Dios. Pero hay objetivos también que se prenden a eso. Que es algún día estar en el cielo, gozarnos, vivir, compartir con Jesús. Ese es un objetivo también. Pero si no guardamos los mandamientos, esto se puede convertir en una maldición. Esto que le dijo Moisés y le dice: tú vas a entrar a esas casas que no las construiste. Tú vas a vivir en esos lugares que tú no lo hiciste. Porque esto te lo estoy dando yo si tú te conviertes, si eres fiel en mis mandamientos. Pero si no, y empiezan a hablar las bendiciones y las maldiciones. Una de las maldiciones es que el vientre de tu mujer, el vientre de tu animal, no producirá, todo será cerrado. Eso le estaba diciendo. Apreciados hermanos, ellos conocían el pueblo de Israel conocía esto que David había escrito, por supuesto que sí. Pero el pueblo de Dios fue rebelde. Ahora nos decimos, pero nosotros no somos rebeldes. Pero nosotros no somos rebeldes cuando nos rebelamos a Dios. ¿En qué forma? Yo no lo sé la forma que tú te puedes revelar a Dios. Obviamente que aquí no hay quien cometa homicidio. Obviamente que aquí no hay quien esté robando. O no está adulterando. Pero no hay necesidad Jesús dice que no hay necesidad de adulterar físicamente. Hay cosas que todavía tenemos y que tenemos que cambiarlas, apreciado hermano. Dice aquí, y tenemos entonces esta consideración que nosotros vimos, que ese fue el tiempo de Elías. Un tiempo extremadamente malo, un tiempo extremadamente que puso en juego hasta su vida. Pero él nunca aduló el pecado. Nunca le dijo a las personas que la transgresión no era pecado. Se presentó como un hombre valiente para desmascarar el pecado. Porque mientras su mujer, que era la reina, introducía religiones falsas e idolatría dentro de Israel, ¿no? Y lo que impresiona es cómo el ser humano se puede olvidar tanto de Dios en tan poco tiempo. El pueblo de Israel se había introducido la idea de que la lluvia y que todo lo que nos brinda la naturaleza era por orden, era bajo la dirección de los dioses o Baal. ¿Cómo habían sacado tan rápido a Dios de su recuerdo? Por eso es que Elías golpea su naturaleza, no hace llover. O sea, demostrando que el único que tiene poder en todo es Dios. Apreciado hermano, y encontramos también a un personaje que vivió en las mismas condiciones, aunque 800 años después, que fue Juan el Bautista. Quizás los momentos eran diferentes, pero el pecado era el mismo. Estamos encontrando, tal vez no como en ese tiempo de Elías, que se estaba adorando a Baales y se estaban haciendo cultos y se estaban haciendo lugares de adoración, pero encontramos a un grupo de personas ahora que supuestamente eran los conocedores y los poseedores de la verdad, de la palabra de Dios, enfrascados en otra cosa, en otros asuntos, con orgullos de otra forma, ¿no? Y que se habían olvidado del verdadero amor, se habían olvidado de lo que necesitaba el ser humano para ser salvo. No ese conocimiento que ellos tenían, sino lo que
ellos conocían que sabían, y si eran estudiosos, algunos de ellos sí habían estudiado y sabían que Jesús venía. Juan el Bautista venía a preparar la llegada de Jesús. Y vamos a ver esa situación. Dice así. Dice Elías, esto lo encontramos en Profetas y Reyes. Elías alzó la mano hacia el cielo y afirmó solemnemente por el Dios viviente que los castigos del Altísimo estarán por caer sobre Israel. Declaró: vive Jehová Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Qué significa esta declaración? ¿Qué significa esta declaración? Se presenta donde acá con mucho coraje y vive ¿quién? Jehová. ¿Por qué tiene que decir eso? Porque el pueblo se estaba ¿qué? Olvidando de que todo lo que toda la naturaleza era creada por Dios y que Él dependía de Dios y que el único Dios verdadero es Jehová. Una obra de reforma, reconociendo que el único Dios, ¿quién es? Es Dios, nuestro Salvador. En otras palabras, le está quitando toda su estructura que habían armado de dioses falsos. Esa es la valentía que un cristiano debe tener. Es importante, hermano, llegar a un momento y cuando usted se encuentre con personas que hablen diferente a usted y que crean diferente de usted y que crean en fábula, este es el momento de decir: vive Jehová. ¿Se dan cuenta? Porque es importante. Es importante dar el conocimiento de quién es uno y de quién depende y de quién usted cree. ¿El logotipo qué es, hermano? ¿Usted para qué tiene un logotipo? ¿Por qué las marcas grandes tienen un logotipo? Lo diferencia, ¿no? Y si usted tiene un logotipo en su iglesia de 3 angelitos ahí con un mensaje, entonces usted tendría que razonar ¿qué? ¿Esa es una iglesia qué? ¿Quién predica el mensaje de los 3 ángeles? ¿A quién Dios le presentó ese trabajo que tenía que hacer? Entonces, cuando usted ve una iglesita que tiene en su logotipo, cuando usted ve una cruz, entiende que es una iglesia cristiana. Pero cuando usted va investigando más y ve un logotipo de una iglesia que tiene los 3 ángeles volando, entonces dice usted: estas son iglesias que están predicando el mensaje de los 3 ángeles. Pero si no tiene el logotipo y se vuelve otra vez a la cruz, entonces usted es una iglesia cristiana. Y lamentablemente esto es lo que debe separarnos. Elías alzó la voz y afirmó solemne: Dios viviente, que los castigos del Altísimo estarán por caer sobre Israel. Declaró: vive Jehová de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia. Vive Jehová. O sea, está dando en el cual yo estoy, en el cual yo vivo. ¿Quién? Jehová. ¿Quién? El que creó. Eso es importante, hermano, tener una convicción de quién es usted, así como Elías. No se movía. Yo represento, yo soy un siervo de ¿quién? De Dios, de Jehová. No soy un representante de ninguna otra persona. Fue tan solo por fe poderosa en el poder infalible de la palabra de Dios como Elías entregó este mensaje. ¿Fue por qué? ¿Fue por su obra de él? No, porque tenía una confianza en ¿quién? Infalible. Él confiaba infaliblemente en la palabra de Dios. Él conocía la historia que había pasado de Israel y conocía cómo Dios había estado guiando a su pueblo. Pero si no haya tenido una confianza infalible en la palabra de Dios, él hubiera tenido hasta miedo. Vaya uno de nosotros y dígale al presidente: yo no sé qué está haciendo.
por políticos son los políticos, por un ejemplo, vaya a decirle usted al señor presidente de aquí, usted está haciendo esto. Vaya a ver si usted puede llegar siquiera a 1 kilómetro, una milla, no sé. Vaya. Elías sí lo hizo. Tal vez en ese tiempo no había tanta seguridad como ahora. Pero Elías se hizo y se enfrentó y entró. ¿Por qué? Porque tenía una confianza en Dios. ¿Usted confía en Dios? ¿Usted confía en Dios? El problema es que no confiamos, hermano. A veces vienen algunas dudas y somos débiles. Somos débiles. Apreciado hermano, otra de las que quiero leer, todo lo que es importante analizar la situación de este personaje bíblico, que cuando venía a dar el mensaje que no iba a llover y que es solamente por su palabra, porque Dios le había dicho, ¿saben qué? Él estaba bajando, cuando bajaba, él veía todo era verde, los riachuelos de una agua inagotable. O sea, cuando él bajaba, estamos yendo como cuando Abraham estaba llegando con su hijo, ¿no? Lo está llevando. ¿Cuántos días caminó? ¿Cuántos días caminó? Estaba caminando. Y en esos días no pudo haber una confusión y decir, oye, lo voy a matar a mi hijo. Pero Elías dice que caminaba y miraba la naturaleza que estaba ¿qué? Rodeada de vida. ¿Pudo haberle fallado la fe? Pudo. Nosotros vivimos en este mundo que vemos todas las cosas buenas que estamos viendo en este mundo, que aparentemente son buenas. Y nosotros, hermanos, se los digo, estamos poniendo muchas veces esperanza sin querer. Estamos pensando y meditando en 10 años, 15 años, 20 años. Es nuestra naturaleza siempre vernos, ¿no? Vernos de aquí 15, 20 años, cuando no sabemos qué es lo que puede pasar y estamos viviendo en un tiempo extremadamente peligroso. Y a veces cuando nos desenfocamos y estamos poniendo nuestros pensamientos allá a 15 años, a 20 años, me pasa a mí a veces, entonces no estamos confiando en Dios, no estamos confiando en su palabra. ¿Por qué? Porque nos estamos haciendo de esperanza para seguir viviendo en este mundo. Cuando nuestra esperanza está en Cristo, que pronto viene para llevarnos. Esa debe ser nuestra meditación. Pero para que nos lleve tenemos que tener una tremenda reforma en nuestra vida. No es verdad, hermano, no es verdad que muchos, la gran verdad es que Cristo perdona, salva. Esa es la gran verdad, que en Cristo es nuestro único abogado. Pero también, para que eso pase, usted tiene que vivir una vida en plena comunión con Él. Si Dios lo salvó, usted debe vivir como un hombre salvado. Si Dios lo salvó, lo sacó del pecado, usted viva de acuerdo a lo que Dios le manda. Porque usted, si no cumple la palabra de Dios, usted se convierte en un rebelde. Y los rebeldes no entrarán al reino de los cielos. El pueblo de Israel se rebeló. El pueblo de Dios, Israel se rebeló. Sabiendo los estatutos, sabiendo que ellos no podían adorar a otra imagen, sabiendo que Dios era fuerte y celoso, ellos agarraron y adoraron ¿qué? No, que la reina mandó sí, pero es tu decisión de aceptar o no. Tú puedes vivir en un mundo, pero es tu decisión de aceptar. Dice, todo lo que veía estaba revestido de belleza. El profeta podría haber preguntado cómo iba a secarse los arroyos que nunca habían cesado de fluir y cómo podrían ser quemados por la sequía aquellos valles y colinas. ¿Pudo haber pensado? Pudo. ¿Pudo haber desconfiado de Dios? Pudo. Pero se aferraba a la promesa de Dios, a su palabra infalible. De ahí no se movió. Dice,
El decreto del cielo había sido dado, no podía la palabra de Dios dejar de cumplirse, y con riesgo de su vida, Elías cumplió intrépidamente la misión, aún a riesgo de su vida. Si Dios le dijo, Dios, hermano querido, quiero decirte lo siguiente, el Señor, aquí nos vemos a los profetas, que estos profetas también eran personas que amaban a Dios. Y si amaban a Dios, obedecían. Porque el que ama a Dios no es rebelde, obedece. Entonces Dios le reveló a este profeta, porque era fiel y temeroso de Dios. Y si Dios, para él era algo natural que la palabra del Señor se cumpliese, porque él la vivía. Este personaje, al igual que Juan el Bautista, vivían de la palabra de Dios. Una de las, ahora viéndolo, la característica de Juan el Bautista era, qué importante esto, qué importante para nuestros jóvenes, para nuestros hijos. Tal vez para nosotros no. Pero ¿saben qué? Una de las características que la leemos, pero a veces no la entendemos. Juan el Bautista venía de un linaje como... ¿Se acuerdan de qué linaje venía Juan el Bautista? Venía de un linaje sacerdotal. ¿Sí? Y este es Juan el Bautista. Y este Juan el Bautista fue el pregonero de la venida de Jesús. Jesús mismo dijo que no había profeta más alto que Juan el Bautista. Que Juan el Bautista, otra de las características que vino y presentó enérgicamente el arrepentimiento, pero también la salvación, y vino a traer la luz al mundo. Nunca estos dos profetas solo se quedaron viendo el pecado, también llevaron el bálsamo de Galaad en el caso de Isaías, de Elías, y la luz del mundo al Cordero de Dios, como le dijo en un momento Juan el Bautista. Siempre este es el Evangelio, presentar la luz del mundo, pero esa luz del mundo necesita que tú te arrepientas y que vivas una vida en completa comunión con Dios. Hermanos queridos, dice, para no hacerlo muy largo, voy a pasarme, y dice, pero ¿qué mensaje tenían estos hombres? Dice sobre Juan el Bautista, dice, porque será grande delante de Dios y no beberá vino ni sidra y lleno de Espíritu Santo. Esto lo dice el ángel, le dice ángel a la mamá de Juan. Y dice, y muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos, porque Él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías para convertir los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia y de los justos para aparejar al Señor un pueblo, un ejército. Y dijo Zacarías el ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo ya soy viejo. Es un milagro también la vida del nacimiento de Juan el Bautista. ¿Es un milagro o no es un milagro? Igual como el de Abraham. Por Jesús, Juan el Bautista vino ¿para qué? Presidió la venida de Jesús, lo preparó. Cuando Juan el Bautista predicaba, mostraba el arrepentimiento, donde muchos fariseos, muchas personas que hacían, muchos de Israel, muchos judíos que hacían, iban y se bautizaban y aceptaban. Muchos lo aceptaron, muchos tal vez no. Y en uno de esos que no aceptó fue Herodes, que aunque conocía a Juan, pero tenía también una mujer mala. Qué característica, ¿no? En Elías la mujer lo persiguió, la mujer de Acab lo persiguió, y en este caso la mujer de Herodes, ¿qué hizo? Mandó matar. Pero no inclinaron su fe y tuvieron el mensaje para dar. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer? Como Elías. He aquí, dice, yo envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible, y haré volver el corazón de los padres hacia los hijos. Malaquías 4, 5 y 6. Ahora, la obra de Juan el Bautista y de Elías debe ser, dice,
de aquellos que viven en el último tiempo. Debe ser de aquellos que viven donde el mensaje que nosotros tenemos debe ser el mismo que tuvieron Juan el Bautista y Elías. ¿Un mensaje de qué? De fe, de amor, pero sobre todo de qué? De reforma. Nuestras iglesias se están cayendo en pedazos. ¿Por qué? Porque no hay gente que le diga al pecado cómo tiene que ser. Se están introduciendo un grupo de personas que no conocen a Dios, que lo conocen de nombre, pero que no conocen y que no viven a Dios. Y entonces están trayendo ¿qué? Están introduciendo pecado. ¿Para qué? Entonces, ¿para qué? Para que el pueblo se desvíe. Ya no hay esa fe primitiva en la iglesia. Ya no hay una fe primitiva de la iglesia. Cada uno entiende la Biblia como la cree entender. Y cada uno recibe un mensaje que quiere recibir, pero no el mensaje de Dios. Apreciado hermano querido, la obra de Juan y de Elías y la de aquellos que en los últimos días saldrán con el espíritu y el poder de Elías para despertar a la gente, su apatía en muchos sentidos es la misma obra. El mundo cristiano habla de Dios. El mundo cristiano habla de Jesús. Pero el mundo cristiano no obedece la ley de Dios. El mundo cristiano no obedece la voluntad de Dios. El mundo cristiano obedece lo que quiere obedecer. Háblele de reforma pro salud al mundo adventista. Como dijo el pastor, no quedaría nadie. Apreciado hermano, hable de reforma en todos los aspectos. No va a quedar, la gente no quiere escuchar eso. Estos mensajes son impopulares para el mundo, pero deben ser presentados. ¿Era un mensaje impopular el que iba a llevar Elías? Sí, porque el pueblo de Israel quería seguir, lo que quería escuchar era que esos dioses que tenían, que adoraban a Baal, que eran poderosos. El mensaje que presentó Juan era un mensaje impopular porque le estaba diciendo al fariseo, le estaba diciendo al pseudo cristiano que se arrepienta. ¿Era impopular? Claro que era impopular. ¿Quién le podía decir a un fariseo, oye, arrepiéntete? ¿Quién le podía decir? Pero esa debe ser la forma del verdadero cristiano en este tiempo. Y estoy llamando a la iglesia, porque es en la iglesia a lo que nosotros tenemos que enfocarnos ahora. Es la iglesia que se ha desviado. Y a menos que no haga una reforma en todo su aspecto de vida, lamentablemente el sello de Dios no va a llegar. Apreciado hermano querido, Juan se apartó de sus amigos y de los lujos de la vida. Juan empezó a formarse su conocimiento no en una universidad no en la universidad de los fariseos y de los escribas, no. ¿Dónde se creó? ¿Dónde aprendió? En la naturaleza. Eso no demuestra la humildad. El conocimiento de Dios no te forma los grandes centros educativos, aunque pueden ser buenos, pero eso no te forma la convivencia de Dios, el convivir diariamente con Dios. En la naturaleza hay mejores lecciones que nosotros podemos sacar. En la naturaleza nosotros podemos enseñar a nuestros hijos la obra creadora de Dios. Y Él lo hizo así. ¿Por qué? Porque estaba demostrando el orgullo del pueblo de Israel. Con eso Él estaba atestiguando que el pueblo de Israel era orgulloso. Y su vestimenta, su alimentación era algo que no podían entender ellos. Una sencillez, ¿cómo pues una persona tan humilde
va a venir a presentarme un mensaje a mí, que yo soy una persona tan elocuente y soy rica? Imposible. Pero estos personajes lo hicieron. Uno que estaba vestido con piel de camello y el otro que tenía la misma situación. Humilde. ¿Pero por qué eso? Porque nos demuestra la humildad de estos personajes. Dice, su alimentación totalmente vegetariana, compuesta por algunas algarrobas y miel silvestre, era reprensión a la complacencia del apetito y a la gula que prevalecían por todas partes. ¿Cómo? Hasta en su alimentación era que estaba que reprimiendo a las personas. Dios ha mostrado que la reforma sanitaria está tan íntimamente relacionada con el mensaje del tercer ángel como la mano con el cuerpo. Testimonio 3, página 62. ¿Qué dice? Una reforma sanitaria, una reforma en su completa dimensión, es parte de los tres mensajes angélicos. No, hermano, no, sí es parte. Ahora, ¿cuál es nuestro mensaje? ¿Cuál debe ser nuestro mensaje? ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Tenemos que seguir diciendo, arrepintámonos y convirtámonos. Y quiero ponerlo también conmigo, porque no es bueno decirlo. Arrepintámonos y convirtámonos. Arrepintámonos y reformémonos, hermanos queridos. Hay cosas que todavía estamos fallando. Ese es el mensaje que tenemos que dar. Porque dice, arrepentíos y convertíos para que ¿qué? Sean borrados vuestros pecados y vengan tiempo de reflejo delante de la presencia de Dios. Hermano, tal como Juan el Bautista, al preparar a la gente para la primera venida de Cristo, Cristo llama su atención a los mandamientos de Dios. Esa es la reforma. Reformar es porque saben, pero no están cumpliendo. O reformar significa saben, pero ¿qué? Pero que se han olvidado. Entonces hay que llamar al arrepentimiento y ¿a qué? Y elevar la norma de Dios, elevar los mandamientos de Dios que están siendo pisoteados. Están siendo pisoteados. Todos los que Dios nos dio desde el principio está siendo pisoteado. Lo primero que Dios creó, ¿qué fue? Lo creó al hombre. Después de crear al hombre, ¿qué hizo? Le dio el sábado. ¿Y qué hizo? ¿Y qué ha hecho el mundo con el sábado? Lo ha pisoteado. ¿Qué ha hecho después? ¿Qué le dio después a Dios? Le dio el matrimonio. Y también lo han pisoteado. Y le dijo, no se van a salir, se van a llevar esto, le dijo. Se van a llevar la reforma. Van a saber comer, van a saber vivir. Pero también el mundo lo ha pisoteado. Porque el mundo se ha rebelado completamente contra Dios. Y nosotros tenemos que llamar a eso. A arrepentirse y convertirse. Tenemos que presentar el mensaje que Dios quiere restaurar la imagen del hombre caído, quiere restaurarse y Cristo quiere verse en ese hombre. Tenemos que presentar que el mensaje que Cristo quiere que volvamos a los inicios. Dios quiere que su vida, que tu vida, que nuestra vida esté en armonía como lo estuvo en el inicio. No, hermano, que no podemos. Es difícil. Vamos a ver con algunos versículos más adelante si se puede o no se puede. No, pues, algunos dicen no podemos porque eso eran otros tiempos. Vamos a ver, porque si dicen así, entonces no confían en la palabra del Señor. Apreciado hermano, otra cosa que nos dice, nosotros debemos dar este mensaje no con un sonido,
como un sonido certero. Temed a Dios y dadle gloria. Temed a Dios y darle ¿qué? Gloria. Ese es nuestro mensaje. Ese mensaje que dio Elías y que dio Juan el Bautista. Arrepiéntanse porque témanle a Dios. Porque ¿qué dice? Temed a Dios y darle gloria porque ¿qué? Hay algo que va a venir. En el tiempo de Elías le dijo, mire señor Acab, no va a haber lluvia sino por mi boca, sino por mi palabra. Y 3 años no llovió. Y lo que era verde, dice que los animales empezaron a morir. ¿Qué pasó? No hubo producción, hubo una sequía. El juicio se ejecutó. Entonces nosotros ahora tenemos que decir que porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y qué más dice? Y temed a Dios y dadle gloria. Y darle gloria porque la hora de juicio ha llegado. Entonces, cuando se nos habla esto en el libro de Apocalipsis 14, por favor, vámonos a la Biblia. 14:7 dice así. Temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio es venido y adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, la mar y la fuente de las aguas. Las escuelas, hermano. Las escuelas donde se está formando su hijo, donde se está formando mi hijo. No solo hablan de qué, de cualquier cosa menos de que Dios es el creador. Hasta como decía la otra vez, y es verdad, hasta ustedes le ponen las comiquitas que se llaman, ¿sí? A los niños, a los bebés, todo eso está enfocado para separar a Dios del hombre. Todo eso dice que son cuando el hombre hace 20,000 años o 1,000,000 de años, cuando el hombre andaba todavía encorvado. Todo esto es que un mensaje que nosotros tenemos que decir: adorad a Jehová que hizo los cielos y la tierra. El mundo, Satanás, es tan astuto que ahora nuestros hijos ya no creen en Dios. ¿Y saben por qué no creen? Porque en la escuela se les está enseñando que 100% evolución. Porque en las escuelas se está destruyendo el mensaje de Dios. Se están destruyendo los estatutos, los mandamientos de Dios. Porque en las escuelas están ¿qué? Se está empezando, y yo digo que hay que enseñar al respeto, pero ellos han ido a otro nivel. Que miremos a la persona que piensa o hace las cosas diferentes con respeto. Y para que lo veamos normal. No, mi hermano querido. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar. Ahora es difícil presentar un mensaje. Claro que sí, como lo tuvieron. Usted vaya y párese en el downtown con un letrero y hable acerca de la creación del hombre y de la mujer, si es que no lo vaya a sacar con la policía. Porque se van a sentir ofendidos. Pero es nuestro mensaje. Tenemos que volver al plan de Dios original. Tenemos que llamar al pecado por su nombre. Y tenemos miedo. Apreciado hermano, dice, ese es uno de los mensajes que nosotros tenemos para ahora. El mensaje de los 3 ángeles nos aclaran el mensaje de los 3 ángeles nos presentan el evangelio resumido con amor, pero sin olvidarse de que también hay un juicio y que Dios dará a cada uno de acuerdo a su obra. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás en condiciones de dar este mensaje? Con el fervor que caracterizaba a Elías, el profeta, y Juan el Bautista, debemos luchar para preparar el camino de la segunda venida de Cristo.
con esa misma fuerza. Por eso es que somos los terceros Elías. Porque tenemos que preparar ¿qué? La segunda venida de Cristo. Debemos presentar el mensaje antes que Cristo venga. Por eso es que somos los terceros Elías. Por eso es que cumplimos ahora un papel muy importante. De presentar al verdadero y único Dios, el creador del cielo y la tierra, el que nos dio las leyes para que vivamos y seamos felices. En Maranata, en Dios llama a la reforma, dice, el gran tema de la reforma debe ser puesto sobre el tapete. Maranata, en el tema llamado de Dios a la reforma, el gran tema de la reforma debe ser puesto sobre el tapete y la mente del público debe ser sacudida. ¿Y qué? Tenemos que presentar el tema. ¿Y la mente qué? De las personas tiene que ser sacudida. ¿Qué es sacudida? Vamos a empezar. Algo que te motive, que diga qué está pasando. Pero lo tenemos que hacer como lo hizo Elías, con esa fuerza que tuvo Elías, pero no la fuerza que tenía natural Elías, sino con una fuerza que venía de Dios. La temperancia en todas las cosas deben estar relacionadas con el mensaje para apartar al pueblo de Dios de su idolatría, su glotonería y su extravagancia en el vestir y en otras cosas. Tenemos que presentar el mensaje a nuestra iglesia, porque la queremos, porque es nuestra obligación, porque seguramente hay algo que todavía tenemos que ir cambiando. El orgullo, el yo en esta iglesia no debe haber, pero sí hay, la realidad es sí que hay. Entonces nosotros tenemos que amonestar a eso. ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? No lo sé, pero nuestro tema es amonestar. Nuestro tema es que también seamos amonestados por ese gran tema que necesitamos una reforma en nuestra vida. La providencia ha estado dirigiendo al pueblo de Dios para que se aparte de las costumbres extravagantes del mundo. Dios está siguiendo a la iglesia. Dios está detrás de eso. ¿Para qué? Para que se aparte de las costumbres extravagantes. Y no sé si ustedes ven algunas similitudes, solamente es plena coincidencia. En iglesias adventistas termina el sermón y ya se está comiendo cosas que no deben comer. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Vamos a almorzar, dicen. Y se están sirviendo platos que no se deben comer. Se está comiendo carne y se está comiendo cerdo. ¡Qué pena! Se lo digo de verdad. Por eso es que nosotros tenemos que amonestarlo. Pero con el espíritu ¿de quién? De Elías. Con el espíritu de Juan el Bautista. Por eso es que Dios nos está llamando ¿a qué? A la reforma. Se me presentó, dice, primero es escrito, dice, oración y fe. Se me presentó entonces el caso de Elías que estaba sujeto a las mismas pasiones que nosotros y oraba fervorosamente. Si su fe soportó las pruebas, 7 veces oró al Señor, por fin la nubecilla empezó a venir. Al hermano Guay se le presentó a Elías, pero venció no porque oró una vez, sino porque su vida era constante oración. ¿Él venció o no venció? Él venció. Tú puedes vencer. En un mundo que se está cayendo a pedazos, tú puedes vencer. Apreciado hermano, quiero compartir con ustedes algunos versículos de la palabra de Dios. ¿Vivimos en un tiempo peligroso? Sí. ¿Es difícil presentar un mensaje? Sí. Si no, vaya usted, como vuelvo a decirle, vaya usted ahí en un centro donde están divirtiéndole a los muchachos y digámosle, eso es lo que estás haciendo está mal.
La palabra moderna, la palabra de moda es racismo. Me están discriminando. Y por esa palabra, en mi país, en otros muchos países, uno puede ir preso. ¿Se da cuenta? O sea, ya lo limita. Pero así como tuvieron problemas, es nuestra obligación presentar el mensaje. ¿Hay poder para presentarlo? Sí. No es mi poder. Yo no tengo poder. Pero uno que vino y derramó su sangre me dio poder. Y a través del Espíritu Santo yo puedo ser más que vencedor. Apreciado hermano, quiero que leamos, que busquemos en el libro de Mateo. Vamos a ver en quién confiamos nosotros. Capítulo 1. Yo sé que ya ustedes lo saben. Hay poder para vencer. Desde el principio que vino Jesús, hay poder. 1:21 de primero de Mateo. ¿Qué dice? Hay poder porque ¿quién? Porque hay un ser divino, se encarnó y se hizo hombre, que estuvo también, así como Elías, fue hombre. ¿Y qué dice? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿qué? Jesús, porque él que salvará a la gente, a los humanos, a las personas de sus pecados. No en sus pecados. No en sus pecados. Yo tengo mucha discusión con algunas personas porque dicen que Jesús salva, pero siguen cometiendo pecado. No, Jesús salva. Sí, salva, por supuesto, tenemos confianza. Pero te salva para que te apartes y vivas una vida en comunión con Dios. No, pero no, Dios no ve el corazón, no solo ve el corazón, sí, pero ¿cómo puede verte tu corazón si tu corazón está duro? Apreciado hermano, entonces hay poder en esa persona que se encarnó y se hizo ¿qué? Y se hizo humano para habitar con nosotros. Porque Él salvaría ¿a quién? Al pueblo de sus pecados. Es Jesucristo. Entonces, aunque veamos difícil presentar un mensaje, aunque sea difícil presentar el mensaje cuando se esté hoy que está difícil hablar contra quién, contra la iglesia que impuso un día, contra la iglesia, contra el sistema papal, es difícil hablar porque lo pueden cerrar hasta los canales, pero tenemos que tener confianza como tuvieron estas personas. Tenemos que tener confianza como tuvieron, que Cristo es el que ha llevado a su iglesia y la va a llevar hasta el final. Vamos a buscar Colosenses 2:10, por favor. Vamos a ver en quién confiamos. Colosenses, capítulo 2, versículo 10. ¿Qué dice? Vamos a empezar del 9, por favor. En el 9. Porque, ¿qué dice? ¿Qué? Tenemos esperanza en este Ser Supremo. Dice, porque en Él, ¿en quién? En Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en Cristo, en quien yo confío y que me ayuda a vencer, es Dios Todopoderoso para vencer. Y yo puedo vencer. Aunque se estén cayendo los muros, aunque se estén cayendo por pedazos la sociedad, y aunque me quieran hacer lo que tengan que hacer, yo confío en el que está aquí, en Jesús, que tiene que el poder de toda la divinidad. ¿En quién? En Jesús. Y Jesús me puede llevar al puerto seguro. Es Jesús el que me va a llevar. Pero si obedezco, pero si ando en integridad. Si ando en integridad. Él me salva, por supuesto. Y me lleva a puerto seguro si yo ando en integridad. Si yo ando en una santificación. Y dice, y vosotros, ¿qué dice más en el 10? Estáis ¿qué? Completos en Él, en el cual es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, tenga confianza en quién,
en Jesús, que aunque el mundo está destruyéndose, yo tengo que llevar el mensaje de salvación, llevar el mensaje de amonestación. ¿Por qué? Porque hay una persona, hay un ser divino que es el principado, que es el príncipe, que es el representante, que es la divinidad entera conmigo. Si yo lo entiendo eso, si yo lo he entendido eso, hermanos, créame que hayamos habido muchos Elías y muchos Juanes el Bautista, sin miedo, sin miedo. La vida de Juan el Bautista, ustedes saben cómo acabó. Fue decapitado. Elías no murió, porque Elías representa lo que vamos a estar vivos, si estamos vivos, cuando Cristo venga. ¿Sí? Apreciado hermano, todo está y necesita algo. Aparte de Jesús, ¿tú necesitas algo? No, porque ¿qué dice? Vosotros estáis ¿qué? Completos en Él. Entonces, ¿cuál es mi mensaje? Presentar el mensaje de los tres ángeles con voz potente. Que el tiempo sea cercado. Y que le adoren a Él, al único Dios, no a lo que la gente está haciendo hoy día. Por eso me da fuerza, eso es lo que me da fuerza, eso es lo que me da potencia para poder seguir viviendo. No yo, sino Cristo haciendo en mí la obra. Apreciado hermano, y si nosotros vivimos esa santificación que Dios quiere para nosotros, nosotros tenemos esperanza. ¿Tenemos esperanza o no tenemos esperanza? ¿Usted tiene esperanza o no tiene esperanza? Yo tengo esperanza. Yo tengo esperanza que el último momento, cuando Cristo venga, yo sea uno de aquellos que le diga, si estoy vivo, por la gracia de Dios, y aquí está nuestro Dios. Lo hemos esperado y Él nos salvará. Pero para que yo pronuncie esas palabras, pero para que yo esté vivo en ese momento, yo tengo que serle fiel a Dios. Porque los infieles no van a estar. Ya sea que yo esté vivo o que yo esté muerto, yo quiero cifrar mis esperanzas en Cristo Jesús. Yo tengo que cifrar mis esperanzas en Cristo Jesús, que puede salvarme y que puede llevarme y cumplir su promesa. Si a otros las cumplió, ¿por qué no la puede cumplir conmigo? Las cumplió porque fueron fieles, y si yo soy fiel también, Él cumplirá conmigo. Apocalipsis capítulo 21, versículos 6 y 7, ¿qué dice? El que es fiel, el que sigue la fidelidad, el que no se tuerce, el que mira lamentablemente a algo que está mal y tiene que decirlo con amor. El que ve que, a mí me da mucha pena ver algunos lugares donde supuestamente son iglesias cristianas, adventistas, hay de todo, como si fuera ¿qué? Como si fuera un espectáculo. Y las iglesias, las otras iglesias, no digo nada porque ya hasta los que predican se ponen jean, se ponen polera, porque hay que agarrar a los jóvenes, porque si no los jóvenes se van. Hay culto de jóvenes, está bien, pero preséntele la palabra al joven como tiene que ser. O hay que poner alguna luz aquí para que se impresione y cuando empiecen a orar que salga humo. No, hermano, esto no es así. El que venciere, ser fiel a Dios. El que venciere, el que esté orando como oraba Elías. El que venciere como lo hacía ¿quién? Juan, que dice que él desconfiaba de él. Él desconfiaba de él. El que piensa, Señor, que está firme, mire que no caiga. Dice. Nosotros tenemos que serle fiel a Dios, desconfiar de nosotros porque nuestro corazón es traicionero. Y si ponemos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, hay esperanza. Esta esperanza que la encontramos ¿en qué? En capítulo 21, 6 y 7.
¿Qué dice? Y me dijo esto: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviese sed, yo le daré de la fuente del agua viva gratuitamente. El principio y el fin, el alfa y la omega. Pero Dios tiene principio, tiene fin. Mi pregunta es: ¿por qué pusieron ahí si el principio, el alfa y la omega? Si no, porque como nuestra mente es finita. Y todo lo que nosotros tenemos un principio y un fin, porque nosotros tenemos principio y fin. Pero Dios no tiene principio ni tiene fin. Entonces Él nos dice que el que tuviese sed, ¿qué dice? El que tiene necesidad de mí, el que quiere vivir, el que está sediento, el que está débil, el que está con hambre, yo le daré ¿de qué? De la fuente de agua, y que es gratuita. Hermano querido, y el punto este me gusta. Y el que venciere, todo esto, lo que estamos viviendo ahora, este momento crítico de la sociedad que se está viviendo, todos los tiempos fueron críticos para el cristiano, pero a nosotros nos tocó vivir en este tiempo, y a nosotros nos tocó ser fieles en este tiempo. Pero ¿saben qué pasó? Que en este tiempo se ha corrompido más nuestra conciencia. En este tiempo, cuando los grandes inventores, en este tiempo, cuando hay grandes científicos, y cuando en este tiempo nosotros vemos por Discovery Channel y todo eso, que todo es, y declaran y supuestamente tienen respuesta a las preguntas, nos tocó vivir nosotros y mantener nuestra fe pura. Y mantener nuestra fe pura. No podemos contaminarnos. Y el que venciere a este heredará ¿qué? Todas las cosas, y yo seré ¿qué? Su Dios, y él será mi hijo. ¿Hay promesa? ¿Hay promesa para vencer? ¿Podemos ser los segundos Elías presentando el mensaje de los 3 ángeles? ¿Podemos presentarlo con voz fuerte? Podemos. No confiando en nosotros, sino confiando en ¿quién? En Jesús. Y termino con esto. Y dice así: este es nuestro mensaje. Cristo es nuestro mensaje. Cristo, el Calvario es nuestro mensaje. Pero también es que ese Calvario, ese Cristo que murió, ese Cordero de Dios que murió en el Calvario, es mi mensaje. La cruz es mi mensaje, pero esto también es: temed a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. Ese que murió era Dios y vive, y hay que temerle. Y dice el segundo mensaje diciendo: ¿ha caído qué? Ha caído Babilonia, porque vivimos en un mundo ¿de qué? De confusión perpetua. Hay hermanos que son adventistas, pero ¿saben qué? Le van a hacer una novena. ¿Ustedes saben qué es novena? Cuando se muere alguien, ¿ustedes saben qué es la novena? No es una novena, dicen. Es culto. Y uno dice, pero son 9 días y después terminan con comida. Mamá. Hermano, ¿qué es lo que está pasando? Esto no debe pasar así. Por eso es que nosotros dice que debemos amonestar a esos con ese espíritu de días, porque somos y estamos obligados a hacerlo. Y al tercer ángel diciendo: si alguno adora a la bestia, si alguno. Esta imagen, si alguno adora con cualquier costumbre, es que por eso le dije, nosotros hemos venido a vivir en un mundo donde todo está contaminado. Todo está contaminado. Podemos ser cristianos, pero tenemos alguna cosa todavía de Babilonia que nos está tironeando para allá. ¿Hay poder para vencer? Hay poder. Hay poder, Señor, porque Jesús dijo: Él salvará al mundo de sus pecados. Y si Él nos dio eso,
Él vino, Él se hizo hombre para salvarnos. Yo confío en Él, que algún día estaré yo diciendo, aquí está nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará. Es mi deseo en oración. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Jesús, porque tú nos abres el libro de la Biblia, el libro de la vida, que aunque las cosas están difíciles, nosotros podemos ser esos Elías, Señor, que presenten un mensaje que den el sonido certero en este tiempo. El mundo se está cayendo y es nuestra obligación presentar el mensaje tuyo, Señor. El mundo tiene muchos pensamientos, mucha filosofía, pero necesita de ti para conocerte. Y danos esa fuerza para que seamos nosotros aquellas personas que llevamos. Oh Señor, te pedimos que nos perdones, porque todavía hay cosas de Babilonia en nuestro corazón. Perdona, sácanos, muéstranos esos pecados. Muéstranos Señor, para saberlo y conocerlo y odiarlo. Ayúdanos a cada uno que estamos acá. Tú sabes sus luchas que tiene cada día, cada momento. Tú sabes nuestras luchas, tú sabes mis luchas, Señor. Dame fuerza, confío en ti. Ayúdame a agarrarme fuerte de ti. Oh Jesús, perdona mis pecados como los pecados de mis hermanos. Te pedimos que tu Santo Espíritu pueda guiarnos y cuidarnos y darnos la fuerza para ser más que vencedores. Oh Jesús, te pedimos por los hermanos que están enfermos, por cada uno de nuestros familiares que sufre algún mal, Señor. Tú ayúdalos y bendice esta iglesia, Señor, y dale fuerza y dale poder para vencer el mal. Gracias, Jesús. También te pedimos por los alimentos que vamos a ingerir, que sean una bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús.